de tanto tiempo. Teníamos verdaderamente ganas de poder reunirnos y estamos muy contentos. Estoy muy contento de poder estar aquí en esta mañana. Ha sido un tiempo duro, difícil, atípico, ¿verdad? La situación que hemos atravesado, pero gracias al Señor estamos aquí, sanos y salvos, y gracias a Dios podemos seguir abriendo su palabra, podemos volver a congregarnos, y me parece que esta película de ciencia ficción está llegando a su fin temporal, ¿verdad? Por lo menos de momento. Y lo que va a pasar mañana no lo sabemos, es imposible saberlo, solo Dios lo sabe, pero como creyentes, como hijos de Dios, tenemos certezas, verdades que son absolutas. ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa certeza absoluta? Bueno, la voluntad revelada de Dios por medio de su palabra. Y es en ella, en la palabra de Dios, en la que debemos meditar y basar nuestro día a día. Ha habido un versículo en este tiempo, además partí de ahí en la última predicación que tuve en este púlpito, que ha sido clave para mí en este tiempo y que todos conocéis, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y me gustaría arrancar, me gustaría partir desde este versículo en esta mañana. Ha sido un versículo que en el ambiente cristiano ha sido muy repetido, ¿verdad? Y que es un versículo precioso, es una promesa tremenda de bendición para sus hijos. Y dice Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo 28 es una tremenda promesa bíblica que no es universal, no es para todo el mundo, sino que es una promesa para sus hijos. Dice al inicio del versículo 28, a los que aman a Dios, para los que aman al Señor, para los que son llamados conforme a su propósito, para esos, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego lo explica los versículos 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y partiendo de esta promesa, podemos ver la realidad de una manera diferente a como la ve el resto del mundo. Hay otro versículo que es fundamental y que ha sido también un apoyo en este tiempo, ¿verdad? Que está en Lamentaciones, capítulo 3, los versículos 22 y 23, también muy conocido. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Fíjate, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La misericordia del Señor se renueva cada mañana, y grande es la fidelidad de Dios. Y el fundamento firme de la fe no es que tengamos fe en que el Señor dice algo que no va a cumplir, sino que el fundamento firme de la fe es la realidad de que Dios cumple todas y cada una de sus promesas de acuerdo con su carácter veraz y fiel. Y en medio del tiempo de la aflicción, como el que hemos vivido, en medio del tiempo de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de tiempos como el que hemos vivido y estamos viviendo ahora, es cuando debemos aferrarnos aún más si cabe, con todas nuestras fuerzas, a la palabra de Dios. Palabra que es inerrante, infalible, suficiente y que tiene toda autoridad. John MacArthur dice en uno de sus libros, que se llama La seguridad del creyente, y cito, el mismo sufrimiento que revela nuestra debilidad, revela la fuerza de Dios. Fin de la cita. Y es que cuando nos sentimos más débiles, es cuando vemos, aún más si cabe, la enorme fuerza de Dios. Y sabemos que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y también sabemos que en el mundo, en palabras del Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo enfocamos nuestra vida? ¿Cómo hemos enfocado esta situación? ¿Cómo estamos enfocando esta situación? Bueno, ¿puede el creyente tener tristeza por lo que está pasando? Sí. ¿Puede el creyente padecer dolor? La respuesta es que sí. ¿Podemos sufrir? Claro.
Pero no lo podemos hacer igual, con la misma desesperanza, con el mismo miedo que lo hace el resto de la gente. El cristiano puede, tú, yo, podemos poner la esperanza en muchas cosas. Podemos poner la esperanza en el día en que nos dejaron por fin salir a pasear con los niños, después de meses confinados. Podemos poner toda nuestra esperanza en el trabajo, que sea un trabajo próspero. Podemos tener toda nuestra esperanza en la familia. Podemos tener toda nuestra esperanza en tener los mejores servicios sanitarios, el mejor gobierno, el más eficaz, pero todo eso no vale nada. Hay una esperanza que es sublime y que está por encima de cualquier cosa. Y es la esperanza que posees solo al aferrarte a Cristo. Solo esa esperanza es lo que te puede hacer que vivas diferente al mundo. Es la esperanza que solo recibes en Cristo. Entonces sufrimos, claro que sí. Nos cuesta estar separados de nuestros seres queridos, tenemos tristeza, tenemos desasosiego, pero no tenemos una desesperanza gracias a la eternidad que tenemos asegurada por la obra de Cristo en la cruz. Además, lo maravilloso de esto es que no es una esperanza que tú hayas hecho nada por conseguirla, sino que es una esperanza que es en Cristo. 1 Pedro 1:3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y que no ha sido por nada que tú hayas hecho, sino que es gracias a la obra de Cristo. Es una esperanza que está guardada por Dios, como también le dice Pablo a los Efesios. Y Romanos capítulo 5, vamos a ir ahí por un momento, nos da la idea de esta esperanza. Romanos capítulo 5, versículos tremendos, del 1 al 11 vamos a leer. Y vamos a ver la idea de esta esperanza que hablo. Dice el versículo 1 de Romanos capítulo 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esa es, queridos hermanos, la esperanza, la paz que solo procede de Dios y que es para el creyente. Y esa sensación de paz, de reconciliación, de paz para con Dios, solo es posible si has respondido a Cristo en su llamado, si recibes al Señor, si Cristo es el Señor y Salvador de tu vida. Por eso sabemos, y el creyente afirma, y lo decimos con mucha naturalidad, que la muerte es algo temporal. Lo mencionaba Paco anteriormente. Pero esto es una certeza que tienen sus hijos, aquellos que hemos nacido de nuevo. La muerte es una separación temporal para los hijos de Dios, para aquellos que no son hijos de Dios, para aquellos que no han experimentado por la gracia de Dios el arrepentimiento del pecado. La muerte es el inicio de algo terrible, es el inicio de una eternidad en el infierno. Ahora, aquellos que vivimos en obediencia, aquellos que hemos reconocido la sangre de Cristo, aquellos que nos hemos acogido a los méritos de Cristo en la cruz, aquellos que la gracia de Dios nos ha salvado, tenemos una esperanza en la eternidad. Y a menos que esto sea verdad, a menos que esto sea una realidad en tu vida, no hay ninguna esperanza. No existe ninguna esperanza. La esperanza no viene por tu familia, no viene por tener un padre, un hijo, un marido, un primo que sea cristiano. La esperanza tampoco viene por tu condición social.
No es que puedas ser salvo por tener mucho dinero. No es que puedas ser salvo porque tengamos un gobierno próspero. No es que puedas ser salvo porque tengas un sistema sanitario sólido, sino que solo puedes ser salvo por Cristo. La esperanza tampoco viene por tu edad. No tienes más esperanza por tener 20 años que 70. Tampoco viene por la región del planeta en la que vives. Tampoco viene por tener una Biblia en tu casa o 300 Biblias en tu casa. La esperanza viene solo gracias a la obra perfecta de Cristo en la cruz. Solo hay esperanza en Cristo Jesús. Solo hay vida y vida eterna por medio de Cristo. Por su obra en la cruz. Él murió por tu pecado, resucitó al tercer día y ahora vive a la diestra de Dios. Y entonces cuando le seguimos, somos cristianos. Eso es el cristianismo. No hay una fórmula que defina mejor el cristianismo que ser seguidores de Cristo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y Hechos 4:12, un versículo precioso, dice: y en ningún otro hay salvación, que no hay en ningún otro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo por medio de Cristo. Y aún hoy, aún en medio de la pandemia, aún en medio de miles y miles de muertos en todo el mundo, aún hoy el Señor está pasando a personas de muerte a vida. Y Él obra de forma milagrosa, salvando a personas de tinieblas a la luz. Y esto trae gloria a su nombre. Tengo aquí un moscardón. Tremendo, queridos hermanos. Si no estás en paz con Dios, si no hay una verdadera relación con Dios en tu vida, si la reconciliación no es real en tu vida, aún estás a tiempo de ponerte a cuenta con Dios. Debes reconocer tu pecado, arrepentirte y entregar tu vida al Señor. Ahora, si esto es real en tu vida, entonces es que eres un cristiano y tienes una justicia verdadera, una justicia real, que es diferente de la falsa justicia. En este tiempo he podido darme cuenta, por lo que leía en internet, por lo que veía, que mucha gente, cuando viene la desesperación, tienden a aferrarse a Dios. Intentan buscar a Dios, ¿verdad? Intentan ir a Dios desesperadamente por si acaso les llega el virus, puedan ser salvos. Ahora, esta no es la realidad de un cristianismo genuino. Un cristianismo genuino está basado y consolidado en la obra de Cristo en la cruz. Hay infinidad de iglesias con infinidad de personas dentro que están autoengañados, creyendo que son verdaderamente salvos, sin serlo. Muchos cristianos profesos defienden una falsa doctrina de la seguridad de la salvación. Alguien algún día le dijo: mira, ven aquí y haz una oración que vas a ser salvo. Y después no han vuelto a pasar por la iglesia, no han vuelto a orar en su casa. Lo único que hicieron un día fue levantar una mano, decir que son salvos y ya está. Ahí se quedó su cristianismo, ahí se quedó su vida de oración. Alguien le ofreció una seguridad rápida y fácil que puede ser totalmente engañosa. Otra cosa que adormece a las personas, que hace que vivan engañados, es el hecho de que las personas no nos examinamos a nosotras mismas. Hay algunos creyentes profesos, es decir, que son creyentes de boca, que van alegremente por la vida, ajenos a su pecado, que les da igual pecar, que no se preocupan por su pecado. Y viven cada día como si nada. Bueno, yo un día dije que era creyente. Sin embargo, Dios nos llama a examinar nuestras vidas, a examinar nuestra fe diariamente. Y una tercera causa del autoengaño que puede ser es la concentración excesiva en la actividad religiosa. Puede ser que vivamos asistiendo a la iglesia a cada reunión. Puede ser incluso que escuchemos predicaciones en casa. Puede ser que nos guste entonar cánticos, que incluso leamos la Biblia, que vayamos a estudios bíblicos, que tengamos una cantidad de actividades perfectamente útiles y buenas, pero que nos embauquen tanto, que nos hagan creer que vivimos adorando a Dios, que somos siervos de Dios, pero verdaderamente nuestra vida no está siendo una vida de fiel obediencia.
Y puede ser que esto nos lleve a autoengañarnos. Pero la palabra de Dios nos apunta hacia una justicia verdadera. Bueno, hay marcas que nos hacen ver cómo un cristiano es genuinamente cristiano. ¿Qué caracteriza a un cristiano? Y lo vemos a lo largo de toda la palabra de Dios. Alguien que es un seguidor de Cristo tiene algunas características. Y quiera Dios que estas sean verdad en tu vida. Bueno, ¿cuál puede ser la primera característica de un cristiano genuinamente redimido? Por cierto, no existe un cristiano que no sea genuinamente redimido. Ese es alguien que no es un cristiano, ¿verdad? Pero alguien que verdaderamente es un seguidor de Cristo tiene una característica fundamental en su vida y es el amor a Dios. El amor a Dios sobre todas las cosas. Esto es un patrón nuevo testamentario y lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Hay un gran mandamiento, ¿verdad? Que es amarás al Señor tu Dios con todo. Y hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Puedes pensar en muchas personas. Me viene a la mente a Abraham, por ejemplo. Qué tremenda muestra de amor a Dios, que su resultado fue la obediencia. Pero el amor a Dios sobre todas las cosas no significa que sí, que el domingo me gusta amar a Dios. No significa que cuando viene la pandemia busco amar a Dios, sino que es algo real en tu vida, que amas a Dios sobre todas las cosas. Y cuando amas a alguien sobre todas las cosas no te gusta hacerle daño. Si amas a tu esposa, si amas a tu marido, no te gusta verlo pasarlo mal, ¿verdad? De la misma manera, si amas a Dios, debes de agradarle con tu estilo de vida. Lo estás poniendo como algo prioritario en tu vida. No solamente es un amor que se queda en los labios. Hay una segunda característica de un cristiano genuino y es el arrepentimiento. El puntual, ese que se produce en el momento en el que somos redimidos, en el que somos justificados, pero también el de cada vez que pecas. Y esto es un patrón en el Nuevo Testamento. Un cristiano es alguien que peca, por supuesto, pero que confronta el pecado. Confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos. Esto significa que diariamente en nuestra vida luchamos para que nuestra vida no esté doblegada ante el pecado. Que ese pecado no gobierne tu vida. Todos pecamos. Cada día pecamos. Y gracias, como hemos leído en Lamentaciones 3, que por su misericordia no hemos sido consumidos, ¿verdad? Porque desde que abrimos por la mañana los ojos, ya podemos pecar, ¿verdad? Pero por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero un cristiano es alguien que no puede permanecer viviendo en el pecado. Es alguien que confronta el pecado y se arrepiente. Primera de Juan nos da buena muestra de esto. Luchamos para que nuestra vida no esté doblegada ante ningún pecado. Un pecado no puede gobernar tu vida. Esto no es por nada en especial, sino porque Dios odia el pecado. Y cualquier pecado que gobierne tu vida te está separando más y más de tu Salvador. Una tercera característica es la humildad. Alguien que es creyente es alguien que es humilde. No te glorías en lo que tú por tus medios puedes hacer, sino que te ves tan pequeño, te ves tan minúsculo ante Dios, que te humillas ante Él. Y entonces cuando ves el silbido de los pájaros, cuando ves cómo sale el sol, cuando ves las estrellas por la noche, la brisa del aire, cada vez que respiramos piensas, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué he merecido yo? Entonces te humillas y le reconoces como Señor. Otra característica, otra marca de un cristiano es la devoción por la gloria de Dios. La devoción por la gloria de Dios. No hacemos las cosas para nuestra propia gloria, sino para traer gloria a Dios. Y esto pasa en nuestros estudios, esto pasa en nuestro trabajo y esto pasa también en los ministerios de la Iglesia. Sería absurdo intentar llevar a cabo algo para que nuestro propio nombre recibiera gloria. Y por eso hay ahí un versículo tremendo: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor.
No vale hacer algo para nosotros mismos. Otra característica de un cristiano es la lucha por ser separado del mundo. Un cristiano, y la carta de primera de Juan, que os animo a leer, también da buena prueba de esto. Un cristiano es alguien que no vive a gusto en el mundo. No puedes vivir deleitándote en el mundo sistemáticamente. Esto es algo imposible para un cristiano. Porque estamos aquí, pero no somos de aquí. Y nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador. Así que un cristiano cada día lucha por ser separado del mundo, del estilo de vida del mundo. Y cuanto más te imbuyes en el mundo, más expuesto estás a pecar. Otra característica de un cristiano verdadero es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. No se puede ser un cristiano verdadero siendo siempre un bebé espiritual. Sería absurdo ver un bebé sentado en un banco de la iglesia después de 40 años, expuesto a la doctrina de Cristo. No se puede ser un bebé espiritual con el paso de los años. Y una marca de un cristiano genuino es alguien que crece, que se engrosa espiritualmente, crece en santidad y en similitud a la imagen de Cristo. Pero si hay una que es más genérica, si hay una característica que englobe a todas las demás, que sintetice un poco todas, es que un cristiano es alguien que tiene un deseo de hacer la voluntad de Dios. También Paco nos mencionaba algo anteriormente. Un cristiano es alguien que desea hacer la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 143, 10. Salmo 143, versículo 10. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Un cristiano verdadero es alguien que tiene un deseo de hacer la voluntad de Dios. Alguien que tiene un deseo de hacer la voluntad de Dios. Fíjate el Nuevo Testamento, vamos a leer algunos versículos. Marcos capítulo 3, versículo 35. Marcos capítulo 3, versículo 35. Dice la palabra del Señor: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, y está hablando el Señor Jesús, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Juan capítulo 7, versículo 17. Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quién? El que quiera hacer la voluntad de Dios. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 2. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 2. Dice, leemos desde el 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y otro versículo que es tremendo, y se encuentra en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 17, primera de Juan 2, 17. Fíjate, tremendo. Dice, y el mundo pasa, y sus deseos, pero, un pero tremendo ahí, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Todo pasa, todo tiene un principio, todo tiene un final. Todo es temporal, pero fíjate ahí, hay algo que no. El que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre.
Y hay muchísimos ejemplos en la Biblia de gente que quiso hacer la voluntad de Dios. Podemos volver a pensar en Abraham, ¿verdad? Hasta dónde estuvo dispuesto a obedecer. Podemos pensar en el apóstol Pablo, tremendo. Pero hay un ejemplo que es el ejemplo sobre los ejemplos, y es el ejemplo del Señor Jesús. Él no vino para hacer lo que Él quería. Fíjate, dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Pero Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se ajustó al máximo a la voluntad del Padre. No hay una mayor perfección de someterse a la voluntad de Dios. Juan 6:38 dice, no he venido para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Vamos a ir ahí al Evangelio de Juan capítulo 6. Fíjate, dice el versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y los versículos 39 y 40 nos dicen cuál fue esa voluntad. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el tiempo postrero. Y fíjate un poco antes, capítulo 4, versículos 33 y 34. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Preocupados, capítulo 4 de Juan, los discípulos, por el estado de salud del Señor Jesús, por si tenía hambre. Dice el versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida, que acabe la voluntad del que me envió. El ejemplo sublime de nuestra vida de obediencia es el ejemplo del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, un cristiano genuino es alguien que desea hacer la voluntad de Dios. Esto lo vemos claro en un versículo tremendo que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, los versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, los versículos 21 al 23. Dice así la palabra del Señor. En palabras del Señor Jesús, ahí al final del Sermón del Monte, estuvimos ahí hace apenas un año, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Afirmar que eres creyente es tremendo. Afirmar que eres un cristiano es algo maravilloso. Y las afirmaciones son buenas, pero no son suficientes. Es cierto que hay que confesar. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La confesión es necesaria, pero la confesión sin obediencia es una absoluta farsa. Y estos que estaban aquí en el versículo 21, hasta 2 veces le llamaban Señor. Señor. La primera estaban reconociendo que Él era. Estaban reconociendo el respeto como maestro, como amo, como Señor. Y hasta una segunda vez más le vuelven a llamar Señor. Señor, Señor. Enfatizando esa palabra curios en el griego, diciéndole, eres Jehová, eres el Señor. Le estaban diciendo, sabemos que eres el Señor. Estamos aceptando todo lo que tu deidad involucra. Creemos que naciste de una virgen.
Afirmamos que tuviste una vida milagrosa, una muerte en la cruz. Eran respetuosos en los términos. Se estaban dirigiendo a Él de la manera correcta. Hasta 2 veces, Señor, Señor. Esto podía estar indicando celo, pasión, compromiso. Pero no era suficiente. No bastaba solo con eso. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, aunque reconozcas todo eso, aunque con tu boca manifiestes todo eso, no es suficiente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y si esto está ocurriendo en el juicio del gran trono blanco, ya habrá pasado un tiempo antes y se habrán dado cuenta de cuál es su verdadero estado, qué hemos estado haciendo, y llegarán arrodillados y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. No profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre, centrándose en sí mismos. Y el Señor les contestará en el versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Jamás he tenido una relación íntima con ellos. Y les dice, apartaos de mí. Salid de mi presencia para siempre. Jamás he tenido una relación íntima con vosotros y no la voy a tener ahora. ¿Por qué? Versículo 23. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En lugar de hacer la voluntad de mi Padre, en lugar de vivir con los principios justos, vosotros continuabais haciendo iniquidad. En lugar de hacer la voluntad de Dios, en lugar de buscar agradar a Dios, su estándar justo, vosotros sois hacedores de maldad. Una mera confesión no es suficiente. Santiago dijo que la fe sin obras es igual a cero. Está muerta. La profesión sola no tiene valor. Y claro que pecamos cada día. Pero el estándar justo del que habla el Señor Jesús supone que fallamos, claro que sí, pero que cuando fallamos estamos ahí confesando. Y esa es la razón por la que 1 de Juan 1:9, y cito parafraseando, dice, si somos los que continuamente estamos confesando nuestros pecados, estamos dando una evidencia, estamos dando prueba de que estamos siendo perdonados. Aquellos que están siendo perdonados son aquellos que confiesan. Y confiesan porque confrontan su pecado. Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La única esperanza es por medio de Cristo. Y la prueba más evidente de una vida genuinamente redimida es que nos doblegamos ante Él y vivimos en obediencia. Hay un himno que dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces las cosas que digo? Me llamas el camino y no caminas por mí. Me llamas la vida, pero no me vives. Me llamas amo, pero no me obedeces. Si te condeno, no me culpes. Me llamas pan, pero no me comes. Me llamas verdad, pero no me crees. Me llamas Señor, pero no me sirves. Si te condeno, no me culpes. Que el Señor nos ayude a examinar nuestras vidas para que en aquel día no nos llevemos la sorpresa de escuchar, no estáis calificados para estar en mi reino. Eso es algo tremendamente devastador, porque supone vivir una vida completamente engañada con respecto a nuestra salvación. Una vida de obediencia es la prueba más evidente
de una vida genuinamente rescatada. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar expuestos a tu palabra, Señor, aún en medio de este difícil tiempo, de este tiempo de adversidad, de problemas, de pandemia, Señor. Vemos que